3 policías fueron atados y abandonados a su suerte en un coche en llamas, pero un perro K9 se negó a permitir que eso sucediera. El destino de estos oficiales parecía sellado cuando las primeras llamas comenzaron a devorar el vehículo. Sin embargo, la lealtad inquebrantable de un compañero de 4 patas reescribiría por completo esta historia de terror. Antes de empezar, no olvides suscribirte al canal y comentar desde dónde nos estás viendo. El resplandor anaranjado del incendio danzaba contra el cielo nocturno de Montana, iluminando el rostro sudoroso de Tom Bradley. El sargento parpadeaba frenéticamente. Sus ojos ardían no solo por el humo denso que comenzaba a invadir el interior del vehículo, sino por la culpa que oprimía su pecho como un puño invisible. Intentó moverse, pero las ásperas cuerdas en sus muñecas solo profundizaban los cortes ya existentes en su piel, arrancándole un gemido ahogado. A su lado, Ben Cruz y Dale Holloway respiraban con dificultad, también inmovilizados por la misma trampa cruel. El olor a combustible impregnaba el aire, mezclándose con el hedor del tapizado quemándose y el plástico derritiéndose. Un cóctel tóxico que parecía adherirse al alma de los 3 hombres, mientras el calor creciente amenazaba con consumirlo todo a su alrededor. «No podemos acabar así», murmuró Ben. El sudor corría por su frente mientras luchaba contra las ataduras. Sus años de experiencia como policía parecían inútiles en ese momento, reducidos a nada ante la muerte inminente. Dale, el más joven de los 3, aún intentaba mantener la compostura, pero el temblor en su barbilla delataba el miedo que lo consumía. «Alguien nos encontrará», dijo, su voz traicionando la incertidumbre que sentía. El idealismo que siempre lo había caracterizado parecía marchitarse ante las llamas que lamían el exterior del coche patrulla. Afuera. Entre la nieve que cubría el suelo y el crujido de los pinos agitados por el viento helado, una figura se movía con determinación. Ranger, con su pelaje oscuro casi invisible contra la noche, olfateaba el aire en busca de rastros que los ojos humanos jamás podrían detectar. El perro K9 ignoraba el frío cortante, guiado por un instinto que trascendía el miedo. Sus patas se hundían en la nieve mientras rodeaba el vehículo en llamas, buscando una entrada, una rendija, cualquier posibilidad. Ningún comando humano lo movía en ese momento, solo el recuerdo de los momentos compartidos con aquellos hombres que, durante años, habían sido su único hogar. Cada entrenamiento, cada misión, cada momento de descanso junto a la chimenea en la comisaría de Helena, había forjado un vínculo que ahora lo impulsaba. El animal se detuvo un instante, sus ojos reflejando las llamas mientras evaluaba la situación. La cicatriz en su flanco, recuerdo de una misión anterior, parecía palpitar con la memoria de otros dolores, otros rescates. Con un movimiento decidido, avanzó hacia el vehículo. Para Ranger, la elección era simple y absoluta. No dejaría a nadie atrás en aquella noche helada, aunque eso significara desafiar al propio fuego. Ranger rodeaba el automóvil en llamas con una determinación inquebrantable. El calor intenso derretía la nieve bajo sus patas, pero el perro K9 ignoraba el peligro, guiado por un instinto más fuerte que el miedo. Las ventanillas estallaron una a una, lanzando fragmentos de cristal como estrellas mortales en la oscuridad de la noche de Montana. El olor acre a combustible y caucho quemado inundaba el aire helado, pero Ranger olfateaba algo más allá. Una oportunidad, una fisura de esperanza. El animal evaluó el vehículo, sus ojos atentos captando detalles que unos ojos humanos jamás percibirían. Mientras las llamas lamían el metal, identificó su objetivo, el maletero. Con un movimiento calculado, el perro saltó y mordió el tirador exterior, tirando con toda la fuerza que sus músculos le permitían. El metal cedió ligeramente, creando una pequeña abertura por donde el humo se escapaba en espirales grises contra el cielo nocturno. Dentro del coche, Tom Bradley luchaba por mantenerse consciente.
El sargento sentía el calor infernal atravesando el metal, quemando su piel a través del uniforme. El humo llenaba sus pulmones, convirtiendo cada respiración en una agonía. Fue entonces cuando, entre los crujidos de la madera ardiendo y el rugido de las llamas, captó un sonido diferente, el rasguño de unas patas y un jadeo familiar. «Ranger», logró gritar Tom, su voz ronca casi desapareciendo en el caos. El nombre del animal salió como una plegaria desesperada, un último hilo de esperanza al que aferrarse. Ben Cruz y Dale Holloway, atados a su lado, apenas podían mantener los ojos abiertos. El oficial más joven tosía violentamente, mientras Ben intentaba, sin éxito, aflojar las cuerdas que cortaban sus muñecas. Ranger respondió a la llamada con un ladrido decidido. Al oír la voz de su compañero humano, redobló sus esfuerzos. Sus poderosos dientes trabajaron en la abertura del maletero, ensanchando la rendija hasta que pudo introducir su cuerpo en el interior del vehículo en llamas. En segundos que parecieron una eternidad, el animal encontró las cuerdas que aprisionaban las muñecas de Tom Bradley. Con precisión quirúrgica, sus afilados dientes comenzaron a cortar las fibras, una por una. El sargento sintió que la presión disminuía gradualmente hasta que una mano quedó libre. «Buen chico», susurró Tom, usando la mano liberada para ayudar a Ranger a cortar el resto de las ataduras. El perro trabajaba incansablemente, ignorando el peligro creciente a su alrededor. Las llamas avanzaban por el interior del automóvil, pero la determinación del animal no flaqueaba. Entre dientes y patas, entre instinto y lealtad, Ranger estaba reescribiendo el destino de aquellos 3 hombres, transformando una sentencia de muerte en una oportunidad de supervivencia. Ben Cruz sintió las manos temblorosas de Tom Bradley liberando sus muñecas mientras intentaba procesar lo que estaba sucediendo. La piel alrededor de las ataduras estaba en carne viva, marcada por las cuerdas que lo habían mantenido prisionero. A su lado, Dale Holloway tosía violentamente, encorvado sobre sí mismo, luchando por no sucumbir al denso humo que invadía sus pulmones. «Tenemos que salir ya», gritó Tom. Su voz ronca por el humo mientras tiraba del joven oficial por el brazo. El calor era insoportable, como si estuvieran atrapados dentro de un horno. Las llamas lamían el interior del vehículo, consumiendo el tapizado y derritiendo el plástico del salpicadero. Ben intentó levantarse, pero sus piernas cedieron bajo su peso. Fuera del automóvil en llamas, Ranger ladraba frenéticamente, corriendo de un lado a otro en la nieve, con los ojos fijos en los 3 hombres. El perro K9, guiado por un coraje que parecía sobrehumano, encontró un camino entre las llamas que crecían rápidamente. Con un instinto que desafiaba cualquier entrenamiento, Ranger saltó de nuevo al interior del coche, agarró la manga de la chaqueta de Dale y tiró de él hacia afuera. «¡Seguidlo!», logró gritar Ben, dándose cuenta de que el animal estaba trazando una ruta de escape. Tom Bradley, reuniendo sus últimas fuerzas, ayudó a Ben a levantarse. Juntos, los 3 oficiales salieron tambaleándose del vehículo en llamas, siguiendo al pastor alemán que ladraba insistentemente, como si estuviera dando órdenes que solo podían entenderse en ese momento de desesperación. Apenas se habían alejado unos metros cuando un estruendo ensordecedor cortó el aire helado de Montana. Las llamas finalmente alcanzaron el depósito de combustible, engullendo el último trozo de metal del coche en una explosión que iluminó la noche como un pequeño sol. La onda de calor los empujó hacia adelante, haciéndolos caer sobre la nieve blanda. Ranger circulaba a su alrededor, olfateando el viento, con los sentidos alerta ante cualquier peligro adicional que pudiera surgir del oscuro bosque que los rodeaba. Tom Bradley cayó de rodillas, con los ojos llorosos no solo por el humo, sino por la súbita comprensión de lo que acababa de suceder. El sargento extendió su mano temblorosa hacia el pelaje del animal, que se acercó, permitiendo el contacto. «Nos salvaste, chico», susurró,
con la voz quebrada por la emoción. Ben Cruz observaba la escena, todavía aturdido, mientras Dale intentaba recuperar el aliento a su lado. En ese momento, bajo el cielo estrellado de Helena, todos comprendieron que la delgada línea entre la vida y la muerte había sido cruzada gracias a un milagro de 4 patas, un milagro llamado Ranger, que ahora los observaba con ojos atentos, como si entendiera perfectamente la gravedad de lo que acababa de hacer. Las sirenas cortaron el silencio de la madrugada cuando el equipo de rescate finalmente llegó al lugar. Las llamas ya habían consumido casi todo el vehículo, dejando solo un esqueleto humeante sobre la nieve. Lo que encontraron, sin embargo, no fue una escena de tragedia, sino de supervivencia. 3 hombres exhaustos, sentados a una distancia segura, con un pastor alemán de mirada vigilante circulando a su alrededor como un guardián incansable. En el hospital regional de Helena, Tom Bradley miraba fijamente el techo blanco, incapaz de encontrar descanso a pesar de los analgésicos. Cada vez que cerraba los ojos, la imagen volvía. Un extraño símbolo tallado en la nieve, iluminado brevemente por las llamas del coche en combustión. No era una marca aleatoria, estaba seguro. Parecía deliberada, como una firma dejada para ser encontrada. «Necesita descansar, sargento», murmuró la enfermera, ajustando el suero. Pero el sueño seguía siendo esquivo, reemplazado por preguntas sin respuesta. Ben Cruz entró en la habitación cojeando ligeramente, todavía con vendajes en el rostro. El policía acercó una silla a la cama y se sentó con un suspiro cansado. Justo antes de que todo ocurriera, comenzó Ben, con la voz baja y ronca. Vi algo entre los árboles. Pensé que era un animal, quizá un ciervo, pero ahora... Vaciló, pasándose la mano por el pelo corto. Ahora no estoy seguro. Había una sombra moviéndose, pero no pude identificar a nadie. Tom intentó incorporarse en la cama, sintiendo un dolor agudo en el hombro. ¿Por qué no lo mencionaste antes? Porque pensé que estaba imaginando cosas, hasta ahora. La puerta se abrió de nuevo, y entró Dale Holloway, trayendo café para todos. El joven oficial tenía profundas ojeras, pero sus ojos brillaban con determinación. Mientras repartía los vasos, compartió lo que había descubierto. El departamento estaba tratando el caso como un accidente, posiblemente causado por un fallo mecánico. «Eso es ridículo», protestó Dale, su voz juvenil cargada de indignación. «Todos sabemos que fue una emboscada. Las cuerdas en nuestras muñecas no aparecieron por arte de magia». Tom observó el idealismo del muchacho con una mezcla de admiración y preocupación. Dale era el más joven de los 3, aún no marcado por el cinismo que a menudo acompañaba años de servicio policial. «Voy a averiguar quién hizo esto», declaró Holloway, levantando la barbilla en señal de desafío. «Aunque tenga que investigar a cada oficial del departamento. Alguien sabía dónde íbamos a estar esa noche». Ben y Tom intercambiaron miradas preocupadas. La lealtad de Dale era admirable, pero peligrosa. Si había un traidor entre ellos, cuestionar abiertamente podría convertir al joven oficial en el próximo objetivo. Afuera, Ranger esperaba pacientemente, tumbado junto a la puerta del hospital, negándose a abandonar su puesto de guardia. Su misión de rescate había terminado, pero su vigilia apenas comenzaba. Ranger se convirtió en la sensación de Helena tras el rescate. Los periódicos locales publicaban su foto. Los niños dejaban golosinas en la entrada de la comisaría, e incluso el alcalde propuso una medalla de honor para el perro. Pero mientras todos celebraban, algo perturbaba al animal. Durante el día, se mantenía alerta. Pero por la noche, cuando el silencio se apoderaba de la perrera improvisada, Ranger se inquietaba. La cicatriz en su flanco, recuerdo de un pasado nebuloso, parecía arder con más intensidad. Sus aullidos cortaban la oscuridad, siempre dirigidos hacia el bosque de pinos que rodeaba la ciudad. Tom Bradley observaba este comportamiento mientras luchaba contra sus propios dolores. Las sesiones de fisioterapia eran extenuantes,
Pero el sargento se forzaba más allá de los límites recomendados. No era solo su cuerpo lo que necesitaba recuperación, su mente no descansaba. Entre ejercicios y compresas, repasaba mentalmente cada segundo de aquella noche. El resplandor de las llamas, el olor a combustible, las cuerdas cortando sus muñecas. Había algo que se le escapaba, una pieza crucial del rompecabezas. Una tarde, después de una sesión particularmente dolorosa, Tom condujo hasta la comunidad Salish, en las cercanías. El vehículo avanzaba lentamente por el camino de tierra mientras él intentaba organizar preguntas que ni siquiera sabía cómo formular. Una anciana llamada Clara lo recibió con un té de hierbas amargas que, según ella, limpia más que el cuerpo. Tu perro aúlla al bosque porque escucha lo que ustedes no pueden oír, dijo Clara, sin que Tom hubiera mencionado a Ranger. El sargento sintió un escalofrío recorrer su espalda. La anciana contó historias antiguas de perros mensajeros, criaturas que transitaban entre mundos, capaces de ver más allá del velo que separa lo visible de lo invisible. Nuestros antepasados creían que algunos animales son enviados como guías cuando nos perdemos, explicó ella, removiendo las brasas de la pequeña estufa de leña. No solo perdidos en el bosque, sino perdidos en nuestras decisiones. Tom observó las llamas danzar, recordando el incendio que casi le cuesta la vida. Ben Cruz había comentado sobre sombras entre los árboles antes del ataque. Dale Holloway insistía en que había algo más detrás de lo que parecía un simple atentado. Al dejar la comunidad, el policía se sintió diferente. Por primera vez desde el incidente, se permitió considerar explicaciones que iban más allá de la evidencia física. Quizá Ranger no estaba simplemente reaccionando a un trauma. Quizá estaba intentando comunicar algo que solo un corazón abierto podría comprender. Esa noche, cuando el perro comenzó su lamento nocturno, Tom no intentó calmarlo. En su lugar, se sentó a su lado y escuchó, no solo con los oídos, sino con algo más profundo dentro de sí. La comisaría de Helena hervía como una colmena agitada. Los oficiales susurraban en los rincones. Las secretarias intercambiaban miradas tensas y el aire parecía cargado de desconfianza. Tom Bradley notó el ambiente al entrar cojeando ligeramente, aún recuperándose de las heridas del incendio. 3 kits de vigilancia han desaparecido del almacén, murmuró un colega a su paso. Nadie sabe cómo ni cuándo. Ben Cruz, cuya naturaleza desconfiada nunca aceptaba las coincidencias, era el más escéptico del equipo. Mientras los demás debatían teorías, él seguía en silencio una pista que le había dejado un informante local. El rastro lo condujo hasta un cobertizo abandonado en los linderos del bosque de pinos, donde el gélido viento de Montana silbaba entre las tablas podridas. El agente empujó la oxidada puerta con cautela, su mano yendo instintivamente hacia el arma. El interior apestaba a moho y abandono, pero algo captó su atención de inmediato: una mesa improvisada con equipos electrónicos. Al acercarse, Ben encontró 3 radios antiguas y modificadas, junto a varias cintas de casete organizadas por fecha. Esto no es obra de aficionados, murmuró para sí, examinando las precisas conexiones y las meticulosas anotaciones. Cuando introdujo una de las cintas en el aparato, la sangre se le heló en las venas. Eran grabaciones de las comunicaciones internas de la comisaría, conversaciones privadas, cambios de turno, incluso discusiones sobre el ataque que casi les costó la vida a sus amigos. Mientras tanto, a varios kilómetros de allí, Dale Holloway adoptaba una postura diferente ante la crisis. El joven y idealista agente había reunido a un grupo de voluntarios en un campo abierto, donde varios perros de búsqueda, algunos de la misma raza que Ranger, olfateaban el frío aire matutino. En situaciones extremas, no podemos depender de la comunicación verbal, explicaba Dale, mientras demostraba una serie de gestos con las manos. Estas señales podrían salvarles la vida cuando el ruido,
la distancia o el peligro hagan imposible hablar. Los voluntarios imitaban sus movimientos, aprendiendo el lenguaje silencioso que podría marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Dale observaba con intensidad, corrigiendo posturas y enfatizando la importancia de la precisión. Nuestros compañeros caninos interpretan más de lo que imaginamos, continuó, pensando en cómo Ranger había demostrado una comprensión casi sobrenatural durante el rescate. Cuando las palabras fallen, estos gestos serán nuestra única forma de comunicación. El entrenamiento se prolongó hasta el atardecer, con Dale insistiendo en la repetición de los ejercicios hasta que cada movimiento se volvió automático. Nadie cuestionaba su obsesiva dedicación. Todos sentían que algo más grande se aproximaba y que aquella habilidad, aparentemente sencilla, podría ser la clave para sobrevivir a lo que estaba por venir. La temperatura se desplomó aquella noche en Helena, y el viento helado de Montana silbaba por las rendijas de la perrera de la comisaría. Ranger, inquieto, daba vueltas en su jaula. Algo no iba bien. El can K9 se detuvo en seco, olfateando el aire con desconfianza. Su pañuelo rojo, aquel que llevaba desde su primer rescate exitoso, había desaparecido. No era solo un trozo de tela, era su amuleto, su identidad, un símbolo del vínculo que compartía con el equipo. Tom Bradley sintió una punzada en el hombro herido al levantarse bruscamente, al oír los ladridos desesperados. El sargento reconocía aquel sonido. No era una alerta común, sino una petición de ayuda. Al llegar a la perrera, encontró a Ben Cruz, intentando ya calmar al animal. «Le han robado algo», murmuró Ben, señalando el collar vacío. «Su pañuelo no está». A Tom le recorrió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío. Aquello no era un hurto cualquiera. Quienquiera que se hubiese llevado el objeto sabía de su importancia para Ranger y para el equipo. Era un mensaje, una advertencia de que alguien había logrado acercarse lo suficiente como para herir lo que más valoraban. «¿Quién ha estado aquí en las últimas horas?», preguntó el sargento, masajeándose el hombro dolorido. Dale Holloway llegó sin aliento, trayendo el registro de visitas. Los tres agentes examinaron la lista meticulosamente, buscando cualquier nombre sospechoso. Fue entonces cuando Tom Bradley se detuvo, su dedo señalando una firma que parecía fuera de lugar. Samuel Whitecloud, leyó en voz alta. «Ha estado aquí 3 veces esta semana». Ben Cruz frunció el ceño, recordando. Ese civil que apareció ofreciendo ayuda después del ataque, siempre haciendo preguntas sobre nuestras rutinas y procedimientos. Tom asintió lentamente. Recordaba bien al hombre, demasiado servicial, demasiado interesado. Su mirada nunca se sostenía por mucho tiempo, y había algo en su actitud que jamás le inspiró confianza. «Tenemos que encontrarlo», dijo Dale, el más joven del equipo, dirigiéndose ya hacia la puerta. Ranger los observaba a los tres con atención, como si comprendiera cada palabra. El perro se acercó a Tom, apoyando el hocico en su mano. El sargento se agachó, ignorando el dolor del hombro, y miró al animal a los ojos. «Vamos a recuperar tu pañuelo», le prometió en voz baja, «y a descubrir quién está detrás de todo esto». Aquella noche helada, mientras la nieve comenzaba a caer sobre Helena, los tres agentes supieron que la desaparición de aquel simple trozo de tela roja era solo la punta de algo mucho más grande y peligroso. El enemigo estaba más cerca de lo que imaginaban, y ahora había dejado su marca. El viento helado se colaba entre los abetos mientras Dale Holloway caminaba con atención, sus ojos entrenados examinando cada detalle. Fue entonces cuando notó algo extraño. Símbolos tallados en los troncos de los árboles. Se detuvo de inmediato y se quitó los guantes para sentir las marcas con los dedos. «Tom, ¿esto te resulta familiar?», preguntó, señalando las inscripciones. Tom Bradley se acercó con dificultad, su cuerpo aún recuperándose de las heridas.
Al ver los símbolos, su rostro palideció. Son idénticos a los que vi en la nieve aquella noche. Ben Cruz fotografió las marcas con su móvil, analizándolas con cuidado. No son aleatorios, parecen un código o un lenguaje. He visto algo parecido en informes sobre grupos de supervivencia extrema en la naturaleza. Los tres agentes intercambiaron miradas preocupadas. La idea de que se enfrentaban a un grupo organizado lo hacía todo mucho más peligroso. Mientras discutían las posibilidades, Ranger comenzó a olfatear el aire, y su comportamiento cambió de repente. El perro avanzó unos metros y se detuvo, mirando hacia atrás como si esperara que lo siguieran. Tom hizo un gesto silencioso y los tres hombres empezaron a seguir al animal. Ranger seguía un sendero casi invisible, una senda recién abierta por ciervos que serpenteaba entre los árboles cubiertos de nieve. «Ha encontrado algo», susurró Dale, manteniendo la mano cerca de su arma. Tras 20 minutos de caminata, llegaron a una formación rocosa que a primera vista parecía normal. Ranger, sin embargo, se dirigió directamente a una estrecha abertura, casi completamente cubierta por la nieve. Ben apartó los cristales de hielo, revelando la entrada de una pequeña cueva. «Necesitamos linternas», dijo Tom, sacando la suya del cinturón. El interior de la cueva era sorprendentemente seco y estaba organizado. Estantes improvisados sostenían latas de comida, botellas de agua y equipos de comunicación. En un rincón, una mesa rústica exhibía mapas detallados de la comisaría de Helena, con marcas precisas de entradas, salidas y puntos ciegos de las cámaras de seguridad. «Dios mío», murmuró Ben, examinando los documentos. Sabían exactamente dónde estaríamos esa noche. Esto no fue un ataque al azar. Dale descubrió una grabadora digital escondida entre los suministros. Al encenderla, oyeron voces familiares, sus propias voces, grabadas durante reuniones que se suponían confidenciales. «Llevan meses vigilándonos», concluyó Tom, mientras la revelación caía sobre él como una avalancha. «Alguien de dentro del departamento está filtrando información». Ranger permanecía alerta en la entrada de la cueva, como si sintiera que el peligro estaba más cerca de lo que imaginaban. Los tres agentes recogieron las pruebas rápidamente, sabiendo que habían cruzado una línea peligrosa. El enemigo no solo estaba ahí fuera, en el bosque, estaba entre ellos, y llevaba una placa igual que la suya. El cielo se oscureció en cuestión de minutos. La tormenta de nieve llegó sin previo aviso, furiosa e implacable, engullendo el paisaje de Montana como si quisiera borrar cualquier rastro de vida. Tom Bradley entornó los ojos contra el viento cortante, sintiendo cómo sus viejas cicatrices le dolían bajo el uniforme empapado. «Por allí», gritó, señalando una estructura oscura que destacaba contra el blanco absoluto. Los tres agentes, con Ranger a la cabeza, corrieron hacia el granero abandonado, el único refugio visible en aquel desierto helado. Dentro de la decrépita construcción, el viento aullaba por las rendijas de las tablas, trayendo ráfagas de nieve que se acumulaban en los rincones. Ben Cruz golpeaba los pies contra el suelo, intentando recuperar la sensibilidad en los dedos, mientras Dale Holloway registraba el lugar en busca de cualquier cosa que pudiera servir como combustible. «¿Recuerdan aquel entrenamiento con el viejo Pies Negros?», preguntó Tom, organizando fardos de paja en círculo. «Haremos lo que él nos enseñó». Siguiendo técnicas aprendidas de los pioneros locales, improvisaron un sistema de calefacción con paja seca y pequeños trozos de madera que encontraron. Un tímido calor comenzó a extenderse, creando una isla de supervivencia en medio del caos helado. Ranger se acurrucó junto al sargento, temblando visiblemente. El animal, normalmente alerta y vigoroso, parecía luchar contra dolores que nadie podía ver. Tom pasó la mano por el pelaje húmedo de su compañero, sintiendo bajo los dedos la cicatriz que marcaba el pasado del perro. «Siente cuando cambia el tiempo», murmuró,
masajeando suavemente la espalda del animal, como si éste cargara con el peso de la tormenta. A medida que avanzaba la noche, el silencio entre ellos solo era roto por el ocasional crujido de la madera y el aullido constante del viento. Ben, inquieto como siempre, comenzó a explorar los rincones más oscuros del granero, revolviendo entre escombros y cajas abandonadas. «¡Miren esto!», exclamó, levantando un objeto polvoriento. Era una radio antigua, de esos modelos robustos fabricados para resistir condiciones extremas. Por curiosidad, el agente giró el dial, esperando solo el chirrido estático característico de los equipos abandonados. Pero lo que salió del altavoz congeló la sangre de los 3 hombres. «Bradley y los otros no pueden descubrir lo del cargamento», decía una voz familiar, seguida de risas y menciones a fechas y lugares específicos de patrulla. Dale se acercó, incrédulo. «Son ellos, los mismos que nos dejaron en aquel coche. Y conocen nuestros horarios, nuestras rutas», completó Tom, sintiendo cómo la revelación caía como un peso sobre sus hombros. «Alguien de dentro está pasando información». Ranger levantó la cabeza, con las orejas atentas, como si también comprendiera la gravedad del descubrimiento. La tormenta de fuera parecía ahora menos amenazante que la revelación que traía la vieja radio. El enemigo estaba más cerca de lo que jamás hubieran imaginado. La grabación crepitó en la vieja radio, trayendo voces distorsionadas que helaron la sangre de los 3 hombres refugiados en el granero. Tom Bradley ajustó el volumen con dedos temblorosos, mientras Ben Cruz y Dale Holloway se acercaban, tensos. «La orden del invierno no tolera fallos», decía una voz metálica. «Los 3 agentes son solo el principio. Debemos eliminar a todos los que puedan conectar el departamento con las operaciones del norte. Las pruebas del traslado deben desaparecer antes de la auditoría estatal». Dale sintió que se le revolvía el estómago. El joven agente había dedicado toda su carrera a la policía, creyendo estar entre hermanos de armas. Ahora, las palabras en la radio sugerían que las mismas personas con las que tomaba café cada mañana podrían estar implicadas en una conspiración mortal. «Eso significa que hay un traidor entre nosotros», murmuró Ben, pasándose una mano por el rostro cansado. «Alguien en la comisaría de Helena está suministrando información a esos lunáticos». El sargento Bradley apagó el aparato y cerró los ojos. El dolor en su hombro parecía insignificante comparado con la agonía que crecía en su pecho. Ranger, al percibir el cambio de humor del hombre, se acercó en silencio, sus ojos atentos fijos en el rostro de Tom. «Debería haberme dado cuenta», confesó Bradley con la voz entrecortada, cuando se quedaron solos en un rincón del granero. El viento aullaba fuera, creando una melodía siniestra que encajaba con la reciente revelación. Estaba distraído esa noche, pensando en el cumpleaños de Roger, en las cosas que no le dije antes de que desapareciera. El K9 ladeó la cabeza, como si procesara cada palabra. Si hubiera estado más alerta, quizá habría notado algo sospechoso. Quizá no los habrían atado en ese vehículo. Tom tragó saliva, con los ojos llorosos. «Casi mueren por mi culpa». Ranger, en un movimiento deliberado, se acercó más y apoyó su pesada cabeza en el regazo del sargento. El calor del animal contrastaba con el frío cortante que entraba por las rendijas del granero. No había juicio en aquel gesto, solo una presencia firme y reconfortante. Ben Cruz observaba la escena desde lejos, dándole privacidad a su amigo. Dale Holloway garabateaba furiosamente en un cuaderno, conectando nombres y fechas, decidido a desentrañar quién de sus compañeros podría ser miembro de la orden. El perro permaneció inmóvil, con los ojos fijos en Tom, como si dijera, sin palabras, que la culpa no sería el final de aquella historia. Sería solo el comienzo de la redención. El salón comunitario de Helena estaba abarrotado cuando Tom Bradley y sus compañeros entraron. Miradas de desconfianza les perforaban la espalda mientras caminaban hacia los asientos reservados en la primera fila.
El sargento se ajustó el cuello de la camisa, sintiendo la incomodidad de las cicatrices recientes bajo la tela. Los contribuyentes merecen saber cómo 3 agentes entrenados cayeron en una trampa tan obvia, vociferó el concejal Donovan, señalando dramáticamente a los policías. ¿Cuántos más tendrán que morir antes de que admitan la incompetencia de la administración actual? Tom mantuvo la vista fija en un punto lejano de la pared. Cada acusación era como sal en heridas abiertas, pero sabía que cualquier defensa sería utilizada en su contra. A su lado, Ben Cruz se apretaba la rodilla repetidamente. Un tic nervioso que solo aparecía en situaciones extremas. Dale Holloway, el más joven de los 3, garabateaba furiosamente en un bloc de notas, documentando cada falsa alegación para futuras consultas. Su determinación era palpable, incluso cuando el jefe de policía subió al estrado para intentar calmar los ánimos con promesas de investigaciones internas. «Todo es política», le susurró Ben a Tom. «Están usando nuestra tragedia como trampolín para las próximas elecciones». Fue durante un receso cuando Ben se fijó en Samuel Whitecloud por tercera vez esa semana. El hombre estaba apoyado despreocupadamente junto a la mesa del café, en apariencia absorto en su móvil, pero sus ojos se movían sin cesar, registrando cada conversación, cada gesto de los oficiales. «Nos está siguiendo», murmuró Ben, inclinándose hacia Tom sin apartar la vista de Samuel. «Estaba en el hospital cuando te dieron el alta, apareció como por casualidad en el entrenamiento de Ranger y ahora aquí». Tom observó discretamente al hombre. Samuel sonrió al notar la mirada del sargento y se acercó con 2 vasos de café. «Pensé que podrían necesitar esto», ofreció con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Las audiencias públicas pueden ser agotadoras». «Gracias por el detalle», respondió Tom, aceptando la bebida pero sin dar un sorbo. «Sí, parece que nos hemos encontrado bastante últimamente». Samuel se encogió de hombros. «Helena es una ciudad pequeña, sargento. Todos acabamos cruzándonos». Cuando el hombre se alejó, Dale se unió a sus compañeros. «Descubrí que visitó la comisaría 3 veces la semana anterior al ataque, siempre preguntando por los horarios de las patrullas». Los 3 intercambiaron miradas cargadas de significado. Mientras los políticos continuaban su teatro de indignación en el estrado, una investigación paralela tomaba forma en silencio. Tom Bradley sabía que la verdadera batalla no se libraba en aquel salón comunitario, sino en los secretos que Samuel Whitecloud parecía guardar con tanto esmero. El viento helado de Montana cortaba el aire mientras Tom Bradley observaba a los caballos ser entrenados para operaciones de búsqueda en la nieve. La escuela de equitación a las afueras de Helena se había convertido en un refugio inesperado durante las últimas semanas. El sargento, todavía con movimientos limitados por las heridas del ataque, encontraba en la rutina de los animales una tranquilidad que hacía mucho no sentía. Ranger permanecía a su lado, atento a cada movimiento de los caballos. El perro K9, antes desconfiado tras el trauma de la emboscada, ahora acompañaba a Tom en todas las sesiones. Cada día, su postura se relajaba un poco más, como si el ambiente de la escuela le ayudara a reconstruir la confianza perdida en los humanos. Sofía Moreira cruzó el picadero con paso firme, llevando una caja de primeros auxilios veterinarios. La veterinaria sonrió discretamente al notar la presencia del sargento y su fiel compañero. «Se está adaptando bien», comentó Sofía, agachándose para examinar las patas de Ranger. «La vieja cicatriz está sanando mejor de lo que esperábamos». Tom solo asintió, observando cómo su compañero canino permitía el contacto de la mujer sin oponer resistencia. Entre ellos, se estaba formando un diálogo silencioso. Miradas intercambiadas mientras ella cuidaba del animal, manos que ocasionalmente se rozaban al alcanzar el mismo equipo, pequeños gestos que decían más que las palabras. Durante uno de los ejercicios de rastreo en la nieve, Ranger se desvió súbitamente de la ruta planeada.
El perro comenzó a cavar frenéticamente en un punto específico del campo cubierto de blanco. Tom cojeó hasta él, intrigado por el cambio de comportamiento. ¿Qué has encontrado, amigo?, preguntó, arrodillándose con dificultad. Bajo la capa de nieve había un sobre de plástico que protegía una carta amarillenta. Tom sintió que el corazón se le aceleraba al reconocer la caligrafía en el sobre. Era de Roger Miller, su antiguo compañero, desaparecido hacía meses. Sofía se acercó al notar el cambio en la expresión del sargento. ¿Está todo bien? Con manos temblorosas, Tom abrió el sobre. La carta, nunca enviada, contenía palabras de profunda gratitud. Roger mencionaba que le debía la vida a Tom, y, en las últimas líneas, hacía referencia a un secreto que necesitaba ser revelado, algo relacionado con la orden y unos documentos ocultos. Él lo sabía, murmuró Tom, acariciando el pelaje de Ranger. Roger lo sabía todo antes de desaparecer. El perro apoyó la cabeza en la rodilla del sargento, como si comprendiera la gravedad del descubrimiento. Sofía permaneció en un silencio respetuoso, limitándose a poner una mano en el hombro de Tom. Mientras los caballos continuaban su entrenamiento al fondo, el trío permaneció inmóvil. Un hombre herido, una mujer compasiva y un perro leal, unidos por un trozo de papel que podría cambiar todo lo que creían saber sobre la emboscada. Tom Bradley desdobló la carta con manos temblorosas. Las palabras escritas revelaban una historia que jamás habría imaginado sobre Ranger. Años atrás, el Cal 9 había sido asignado a una misión donde recibió órdenes directas de atacar a un sospechoso acorralado. Pero Ranger, al percibir que el hombre era inocente, desobedeció el mandato, salvando la vida de quien más tarde se convertiría en su compañero. Pagó un precio muy alto por esa desobediencia, murmuró Tom, pasando los dedos por la cicatriz en el flanco del animal, marcado para ser castigado y casi sacrificado por hacer lo correcto. Ranger miró al sargento con esos ojos que parecían entender cada palabra. La cicatriz que llevaba no era solo una marca física, sino el símbolo de una elección que había definido su carácter. El miedo al abandono que el animal demostraba en ciertas situaciones cobraba por fin sentido. Había conocido el rechazo por seguir su instinto. Eso explica por qué duda cuando recibe órdenes contradictorias, comentó Ben Cruz, apoyándose en la pared de la sala de descanso. El oficial observaba la escena con una nueva mirada, replanteándose todo lo que creía sobre la lealtad. Dale Holloway permaneció en silencio unos minutos, asimilando aquella revelación. El joven oficial, siempre idealista, encontró en esa historia algo que resonaba profundamente en su espíritu. Si un perro puede arriesgarlo todo por hacer lo correcto, nosotros no tenemos excusa para actuar de otra manera, declaró Dale finalmente, irguiéndose con una determinación renovada. Tenemos que enfrentarnos a esta corrupción, sin importar quién esté involucrado. En los días siguientes, Dale asumió una postura más firme en las investigaciones, organizando equipos de patrulla y estableciendo nuevos protocolos de comunicación. Su liderazgo natural, antes contenido por la inexperiencia, florecía ahora, inspirado por el ejemplo de Ranger. Ben, por su parte, comenzó a observar a sus colegas con ojos más críticos. Comportamientos que antes parecían inocentes, conversaciones interrumpidas abruptamente, informes con sutiles inconsistencias, preguntas demasiado específicas sobre la investigación. Todo encendía ahora las alarmas en su mente. Nunca imaginé que llegaría el día en que desconfiaría de gente a la que he llamado hermanos, le confesó Ben a Tom durante una patrulla nocturna. Tom Bradley se limitó a asentir, mientras acariciaba la cabeza de Ranger. El vínculo entre el hombre y el animal se había profundizado de una manera inexplicable desde el descubrimiento. Ambos llevaban cicatrices invisibles. Ambos conocían el peso de las decisiones difíciles. A veces, respondió Tom, finalmente. La verdadera lealtad significa cuestionar las órdenes cuando tu corazón sabe que están equivocadas. Ranger irguió las orejas,
como si estuviera de acuerdo con cada palabra. Tras 3 días analizando los símbolos tallados en los árboles, Tom Bradley comprendió por fin su significado. Sentado en la sala de pruebas de la comisaría de Helena, compartió su descubrimiento con Ben Cruz y Dale Holloway, que observaban atentamente los dibujos fotografiados. «Es un código de selección natural», explicó Tom, señalando las marcas. «La Orden del Invierno no es solo una secta, sino un grupo que cree en la eliminación de los débiles. Cada símbolo representa una prueba que impusieron a sus víctimas». Ben negó con la cabeza, incrédulo. ¿Así que usan el bosque como arena para sus juegos macabros? El veterano oficial se pasó una mano por el rostro, cansado, reconociendo que ellos mismos habían sido elegidos como objetivos en esa prueba enfermiza. Dale, el más joven del grupo, estudiaba el mapa donde habían marcado la ubicación de cada símbolo. Crearon un circuito completo. Mirad cómo forman un perímetro alrededor de la comisaría. Ranger, tumbado cerca de la puerta, levantó la cabeza de repente y comenzó a ladrar. La alarma canina era inconfundible para Tom, que ya había aprendido a confiar en los instintos del animal. A la mañana siguiente, durante una patrulla de reconocimiento, el K9 demostró de nuevo su extraordinaria percepción. El grupo seguía un sendero cuando Ranger se detuvo en seco, gruñendo hacia un tramo de nieve aparentemente normal. Dale estuvo a punto de pisar allí, pero el animal le bloqueó el paso. Cavando con las patas delanteras, Ranger reveló una trampa para osos cuidadosamente camuflada. «Esto me habría destrozado la pierna», murmuró Dale, mientras Ben fotografiaba el dispositivo. No fue la única trampa que encontraron ese día. Ranger olfateó y señaló otras 5. Todas posicionadas estratégicamente en puntos de paso obligado. Aquella noche, en el pequeño apartamento que servía de refugio temporal, Tom se despertó gritando. La pesadilla parecía demasiado real. Su hijo, que vivía con su exmujer en otro estado, y Roger Miller, su antiguo compañero, ambos en peligro mortal. Ranger, atento como siempre, se acercó de inmediato. El sargento, todavía temblando, abrazó al perro como si fuera su última ancla de cordura. «Ya no distingo lo que es real», confesó Tom, con la voz apenas un susurro. «Tengo miedo de fallarles a todos como le fallé a mi familia. Como le fallé a Roger». El animal se limitó a descansar la cabeza en el regazo del hombre, con sus ojos atentos fijos en los de Tom. No había juicio en ellos. Solo una presencia constante y leal. «Tú nunca te rindes, ¿verdad?». Tom le pasó la mano por el pelaje. «Ni siquiera cuando todos se rindieron contigo». Ranger permaneció inmóvil, ofreciendo el único consuelo que podía: su presencia incondicional. Allí, en el silencio de la gélida madrugada de Montana, hombre y perro reafirmaban un pacto silencioso que ninguna trampa ni emboscada podría romper. El calendario en la pared de la comisaría marcaba una fecha que Tom Bradley llevaba semanas intentando ignorar. Hacía exactamente un año que su antiguo compañero se había marchado, dejando solo recuerdos y preguntas, sin respuesta. Sentado en su escritorio, el sargento miraba fijamente su taza de café frío, mientras sus dedos temblaban ligeramente. Ben Cruz notó el cambio en el comportamiento de su amigo. Sin hacer ruido, se acercó y dejó una carpeta sobre la mesa. «Tenemos que revisar estos informes antes de que acabe el día», dijo Ben, sabiendo que mantener a Tom ocupado era la mejor estrategia. Cuando el turno de Ben terminó, Dale Holloway asumió de forma natural la misión silenciosa. El joven oficial trajo sándwiches y se quedó trabajando junto a Tom hasta bien entrada la noche, compartiendo historias sobre los nuevos reclutas del programa de búsqueda. «Ninguno de ellos llega a entender a Ranger como tú», comentó Dale, arrancándole una discreta sonrisa al sargento. Esta fraternidad, forjada en las peores circunstancias, se convertía ahora en un escudo contra las sombras que parecían multiplicarse a su alrededor. Las amenazas anónimas empezaron a aparecer de diferentes formas.
notas dejadas en los vehículos patrulla, llamadas que se cortaban tras segundos de silencio, miradas desconfiadas de compañeros que antes los trataban como familia. A la madrugada siguiente, la alarma silenciosa de la sala de archivos se disparó. Tom Bradley, que dormía en el sofá de la sala de descanso tras un turno doble, fue el primero en llegar. Para su sorpresa, encontró a Samuel Whitecloud agachado frente al archivo confidencial, con una linterna entre los dientes y guantes en las manos. «No es lo que parece», dijo Samuel, levantándose lentamente con las manos a la vista. Ben Cruz y Dale Holloway llegaron a continuación, rodeando al intruso. Bajo la luz fría de las lámparas de emergencia, Samuel finalmente confesó. «Mi tío es uno de ellos. Estaba en el coche aquella noche. Lo planeó todo», reveló con la voz quebrada. «Estoy intentando encontrar pruebas antes de que descubra que lo sé». El silencio se apoderó de la sala mientras los tres oficiales procesaban la información. Samuel continuó, las palabras saliendo como un torrente. «No van a parar. Toda esta ciudad está dividida entre los que saben y los que fingen no saber. Y mi familia está en medio de todo». Tom Bradley miró a sus compañeros, encontrando en sus ojos la misma determinación que sentía crecer dentro de sí. La fragilidad que lo había consumido horas antes daba paso a una resolución inquebrantable. «Vamos a necesitar más café», dijo el sargento, señalando la sala de reuniones. «Y tú nos lo vas a contar todo, desde el principio». La ventisca parecía querer engullir Helena por completo aquella tarde. Los copos de nieve danzaban violentamente mientras Tom Bradley se ajustaba el abrigo, sintiendo el dolor de sus viejas heridas. Ranger, con el hocico bajo y atento, olfateaba algo más allá del viento cortante, guiando a los tres oficiales entre pinos cargados de blanco. «Ha encontrado algo», murmuró Ben Cruz, siguiendo al animal con dificultad por la nieve que ya le llegaba a las rodillas. El perro se detuvo ante una formación rocosa casi invisible en el paisaje blanco. Con las patas, comenzó a cavar frenéticamente hasta revelar una entrada estrecha, camuflada por arbustos congelados. Dale Holloway, el más joven de los tres, fue el primero en agacharse para investigar. «Es una especie de búnker», susurró, iluminando el interior con la linterna de su móvil. Dentro del escondite, el aire era denso y húmedo. Estanterías improvisadas sostenían cajas organizadas con etiquetas meticulosas. A Tom se le revolvió el estómago cuando abrió la primera carpeta. Fotografías de oficiales de alto rango en reuniones secretas, anotaciones sobre pagos y el símbolo de la Orden del Invierno estampado en cada documento. «Dios mío», balbuceó Ben, hojeando un libro de contabilidad. «Aquí hay nombres de jueces, de comisarios regionales. Incluso el del jefe de la división estatal», completó Tom, reconociendo la firma en un memorando confidencial. El peso de la traición flotaba sobre ellos como una sombra helada. Hombres que habían jurado proteger a la comunidad estaban vendiendo su honor por dinero sucio. «¿Cómo nos enfrentamos a esto?». Dale se apoyó en la pared húmeda, pasándose la mano por el pelo cubierto de nieve derretida. «Son gente muy poderosa». Ranger, inquieto, comenzó a ladrar hacia la radio que Tom llevaba en el bolsillo. El aparato, normalmente silencioso en esa frecuencia, crepitaba con estática. Una voz entrecortada surgió de entre los ruidos. «Tom Bradley, ¿me recibes?». Los tres hombres se quedaron helados. Aquella voz pertenecía a Roger Miller, el antiguo compañero de Tom, dado por desaparecido hacía casi 6 meses. «Roger, ¿eres tú de verdad?». Tom apretó el botón de la radio con una fuerza desesperada, como si pudiera sujetar físicamente la conexión. «No tengo mucho tiempo». La voz continuaba quebrándose por la estática. «Tengo documentos, pruebas sobre quién ordenó el ataque. Puedo exculparos a todos». Dale y Ben intercambiaron una mirada de renovada esperanza, mientras Tom cerraba los ojos por un segundo, permitiéndose creer. «¿Dónde estás?».
¿Cómo podemos encontrarte? En la cabaña del viejo Mackenzie, mañana al mediodía, respondió Roger, antes de que la transmisión se perdiera por completo. Ranger ladró de nuevo, como si comprendiera la importancia de aquel momento. Por primera vez en semanas, los tres oficiales sintieron que ya no estaban solos en la lucha contra las sombras que habían intentado destruirlos. El viento helado cortaba el aire mientras el equipo avanzaba por el bosque. Tom Bradley, Ben Cruz y Dale Holloway seguían a Ranger, que olfateaba el suelo con una determinación inquebrantable. La búsqueda de Roger Miller se había convertido en una carrera contra el tiempo desde que captaron su transmisión por radio. «Está dejando un rastro falso», murmuró Ben, señalando unas huellas que se bifurcaban en 3 direcciones diferentes. «Alguien ha intentado despistarnos». El sargento observó cómo Ranger dudaba brevemente antes de ignorar por completo las pistas visibles. El animal siguió su instinto, guiándolos por entre los pinos cubiertos de nieve hasta un claro oculto que no aparecía en ningún mapa oficial. «Confía en él», susurró Tom, presionándose el hombro dolorido. Las cicatrices del incendio todavía palpitaban bajo el uniforme, recordándole constantemente aquella noche que casi les había costado todo. Ranger se detuvo en seco, con las orejas erguidas en señal de alerta. Un movimiento sutil entre unos arbustos congelados reveló una figura encorvada. Era Roger Miller, pálido y tembloroso, apoyado contra el tronco de un abeto. Su rostro estaba marcado por hematomas, pero sus ojos brillaban con una mezcla de alivio y urgencia. «Habéis tardado», dijo con voz ronca, intentando sonreír a pesar del evidente dolor. Dale corrió a ayudarlo mientras Ben vigilaba el perímetro. El joven oficial se percató de inmediato del dossier que Roger sujetaba con fuerza contra el pecho, como si fuera más valioso que su propia vida. «Está todo aquí», musitó Roger, entregándole los documentos a Tom. «Nombres, fechas, transferencias bancarias». Craton no solo organizó la emboscada, construyó toda una red dentro del departamento. Gente que veis todos los días. Tom hojeó las páginas con manos temblorosas. Cada nombre revelado era como una puñalada. Colegas, superiores, personas que consideraba familia. «Por eso desapareciste», concluyó el sargento, comprendiéndolo por fin. «Estabas reuniendo pruebas». Roger asintió mientras Dale improvisaba un vendaje para su brazo herido. «Se dieron cuenta de lo que estaba haciendo. Tuve que fingir mi muerte para poder seguir investigando». Tom Bradley se arrodilló junto a su antiguo compañero, ignorando el dolor que irradiaba por su propia espalda. Ranger se acercó, tumbándose vigilante al lado de los dos hombres. «Te lo prometo, Roger», dijo Tom con voz firme, sujetando el hombro de su amigo. «No descansaré hasta que cada uno de ellos pague por lo que ha hecho. No importa quién sea, no importa cuánto tiempo lleve». Ben guardó su arma y miró hacia el cielo que oscurecía rápidamente. «Tenemos que sacarlo de aquí antes de que anochezca, y estos documentos necesitan un lugar seguro». Mientras preparaban una camilla improvisada, Tom se dio cuenta de que, por primera vez desde el ataque, sus fantasmas emocionales parecían menos opresivos. La verdad, por dolorosa que fuera, comenzaba por fin a iluminar el camino para salir de aquel invierno interminable. El auditorio municipal de Helena estaba abarrotado esa noche. Familias enteras se habían reunido para celebrar el valor de Ranger y de los 3 oficiales que habían sobrevivido a lo que muchos ya llamaban el milagro en la nieve. Tom Bradley se ajustó la corbata con nerviosismo mientras observaba a Ben Cruz y Dale Holloway en las primeras filas, ambos visiblemente incómodos con la atención pública. Ranger permanecía sentado junto a Sofía Moreira, quien acariciaba suavemente su pelaje mientras le susurraba palabras de aliento. El perro, con su nuevo pañuelo rojo brillando bajo las luces del escenario, mantenía los ojos fijos en Tom, como si sintiera su ansiedad. «Es un gran honor recibir a nuestros héroes», anunció el alcalde, haciendo un gesto para que los 4 subieran al escenario. La multitud estalló en aplausos,
mientras el sargento y sus compañeros caminaban lentamente, con Ranger siguiéndolos fielmente. Las luces se atenuaron para el solemne momento de la entrega de medallas. El respetuoso silencio fue quebrado por un zumbido electrónico cuando, inesperadamente, la gran pantalla tras ellos se encendió. No era la presentación planeada, sino un vídeo aficionado que mostraba reuniones secretas en lugares remotos del bosque. ¿Qué está pasando?, murmuró Dale, mientras las imágenes revelaban transacciones financieras, maletines llenos de dinero y documentos intercambiados entre figuras conocidas de la ciudad. Una voz distorsionada narraba: la Orden del Invierno nunca trató sobre supervivencia o purificación. Fue creada para facilitar el blanqueo de capitales y mantener una red de funcionarios comprados. A Ben Cruz se le cortó la respiración cuando el rostro de Creighton, el excomisario condecorado por décadas de servicio, apareció claramente dando órdenes sobre la emboscada que casi acabó con los 3 policías. Eliminad cualquier evidencia. Bradley y su equipo saben demasiado, decía en el vídeo. Ranger emitió un gruñido bajo, reconociendo la voz del hombre al que un día todos respetaron. Tom sintió que la sangre se le helaba en las venas al comprender la magnitud de la traición. Sofía se cubrió la boca con las manos, y sus ojos se encontraron con los del sargento en un instante de mutua comprensión. El auditorio estalló en un clamor de voces confusas. Algunos ciudadanos se levantaron indignados, otros permanecieron paralizados por la revelación. Samuel White Cloud, sentado discretamente en el fondo, lo observaba todo con expresión grave, como si por fin entendiera el verdadero alcance de la conspiración que había envuelto a su familia. Cuando las luces se encendieron de nuevo, el alcalde intentaba restaurar el orden, pero ya era demasiado tarde. La verdad había sido expuesta brutalmente ante toda la comunidad. Elena nunca volvería a ser la misma. La ceremonia de homenaje se había transformado en el primer capítulo de un ajuste de cuentas que sacudiría los cimientos de poder de la ciudad. Tom Bradley intercambió una mirada con sus compañeros. Todos sabían que la verdadera batalla no había hecho más que empezar. El tumulto se apoderó del salón mientras las imágenes de Creighton seguían proyectándose. Ranger, con un instinto agudo, comenzó a ladrar y a tirar de la manga del abrigo de Tom Bradley. El sargento intercambió una mirada con Ben Cruz y Dale Holloway, y los 3 oficiales siguieron al perro fuera del edificio, dejando atrás el caos de la revelación. Bajo la tenue luz de la luna, Ranger avanzaba decidido por el camino cubierto de nieve. Tom sentía el dolor en el hombro, pero ignoraba la molestia. El grupo avanzaba en silencio por el bosque de pinos. Solo el sonido de sus botas hundiéndose en la nieve fresca y la respiración agitada de Ben rompían el silencio de la noche montañesa. Nunca nos ha guiado a un lugar equivocado, murmuró Dale, mientras el perro olfateaba con intensidad creciente. Tras casi una hora de caminata, llegaron a un almacén abandonado, parcialmente cubierto por la vegetación y la nieve. La estructura de madera parecía a punto de derrumbarse, pero Ranger no dudó en acercarse a la entrada. Tom sacó su linterna. El haz de luz reveló estanterías polvorientas y cajas antiguas. Buscad cualquier cosa relacionada con la Orden del Invierno o con Creighton, ordenó el sargento, sintiendo que estaban cerca de algo crucial. Ben Cruz retiró una lona que cubría una pila de archivos en un rincón. Aquí, exclamó, levantando una carpeta amarillenta. Registros financieros, transferencias a cuentas en el extranjero, todo firmado por el excomisario. Dale Holloway, revolviendo otra pila, encontró un sobre sellado. Dentro había un memorando oficial con el sello del gobierno estatal. «Dios mío», susurró, pasándole el documento a Tom. Esto demuestra que 3 senadores estatales estaban implicados en la trama. Aprobaron fondos para proyectos fantasma que financiaban a la secta. Ranger se sentó al lado de Tom, como si entendiera la importancia de aquel descubrimiento. El sargento pasó la mano por el pelaje del animal, sintiendo un profundo alivio por primera vez en meses.
Aquel documento era la pieza final que necesitaban para desmantelar toda la red de corrupción. Se acabó, dijo Tom, guardando cuidadosamente el memorando en el bolsillo interior de su abrigo. No fue culpa nuestra. Fuimos elegidos como blancos porque estábamos demasiado cerca de la verdad. El peso de la culpa que había cargado desde la noche del incendio comenzó a disiparse. En su lugar, crecía una serena determinación de reconstruir la confianza entre la policía y la comunidad de Helena. Ben apoyó la mano en el hombro de su amigo, mientras Dale organizaba las pruebas encontradas. Ranger miraba a Tom con aquellos ojos que parecían entenderlo todo. El animal parecía comprender que su misión estaba cumplida, pero permanecía vigilante. El sargento se arrodilló, abrazando al perro que no solo había salvado su vida, sino también su alma. La verdad por fin ha salido a la luz, murmuró Tom a sus compañeros. Pero la esperanza es algo que hay que proteger cada día. La primavera llegó por fin a Helena, derritiendo los últimos vestigios de nieve que habían sido testigos de la casi tragedia. La comisaría, antes un nido de sombras y secretos, ahora resplandecía con amplios ventanales y paredes de cristal, símbolos físicos de la transparencia que Tom Bradley tanto había defendido. Tras meses de investigaciones y reformas, la comunidad había retomado las riendas de su propia seguridad, eligiendo a representantes civiles para supervisar las operaciones policiales. Ben Cruz sonreía más a menudo ahora. El oficial, que durante tanto tiempo había cargado con el peso de la desconfianza, finalmente reencontró la paz junto a su esposa y sus hijos. Las tardes de domingo, era habitual verlo en el Parque Central, enseñando a los niños a respetar y confiar en los agentes de la ley, no por miedo, sino por admiración. Dale Holloway, con su idealismo ahora templado por la experiencia, asumió con naturalidad el liderazgo del equipo de búsqueda y rescate. El joven oficial transformó su pasión por la justicia en un programa de formación que se convirtió en un referente en todo el estado. Bajo su dirección, voluntarios y profesionales aprendían no solo técnicas de supervivencia, sino valores de integridad que ningún manual podría enseñar. Tom Bradley encontró su propósito en las aulas de la Academia de Policía. Liberado de los fantasmas que lo atormentaban, el sargento compartía ahora sus cicatrices, tanto físicas como emocionales, como lecciones para los nuevos reclutas. Sus charlas sobre ética y lealtad siempre terminaban con la historia de un perro que desafió lo imposible por amor. Al final de la tarde, Sofía Moreira lo esperaba en el porche de una casa sencilla a las afueras de la ciudad, donde hablaban de sueños aplazados que por fin tomaban forma. En cuanto a Ranger, el perro se había convertido en una leyenda viva. Con un nuevo pañuelo rojo atado al cuello, regalo de los cadetes de la academia, caminaba con dignidad por los pasillos de la comisaría, recibiendo cariño y respeto allá donde iba. En los días de patrulla, su mirada atenta aún escudriñaba la línea de los árboles, como si supiera que la vigilancia es el precio de la libertad. El memorando que destapó la corrupción ahora estaba enmarcado en el vestíbulo principal, no como un recuerdo de la traición, sino como la promesa de que la verdad siempre encuentra su camino. En las noches de invierno, cuando el viento aullaba entre los pinos, los habitantes de Helena dormían tranquilos, sabiendo que héroes de 2 y 4 patas montaban guardia bajo las estrellas de Montana. La historia de Tom Bradley, Ben Cruz, Dale Holloway y Ranger resonaba por las montañas como un recordatorio. En el corazón de la más profunda oscuridad, la lealtad es la llama que nunca se apaga.